quiero ponerles este pequeño video de Hamlet Almaguer hablando sobre este viaje y después platicaremos con la diputada Julieta Ramírez, que ya llegó para hablar otra vez sobre este personaje que discrimina, sobre este personaje que es racista, sobre este personaje que es burlón y que todavía está en el Instituto Nacional Electoral. Compártanle. Vamos a tocar el tema del Instituto Nacional Electoral, particularmente del viaje de Lorenzo Córdoba a Estados Unidos. Se va a reunir con el golpista de Almagro, secretario general de la OEA, y pues el instituto emitió un comunicado. Aquí hay un tema pues particular sobre los recursos que se utilizan para este tipo de viajes. Nosotros ya les habíamos adelantado sobre el contenido del órgano interno de control, de su informe anual, en el que señala claramente las partidas, y ahí hay un contrato, el alusivo a los viajes, tanto nacionales como internacionales. ¿Te puedes brincar hasta esa diapositiva, por favor? Es un contrato por 9,765,000 pesos. Ese fue avalado en una tercera sesión ordinaria del 2022, el 2 de marzo del año anterior. Y el concepto es servicio de una agencia de viajes para la reservación, compra, emisión, modificación y cancelación de pasajes aéreos nacionales e internacionales que requiera el Instituto Nacional Electoral, es el número 5 de la tabla. La clave del contrato es LP INE-21-2022 y el monto por el que fue adjudicado fue 9,762,112 pesos, porque nos han estado preguntando a través de las redes sociales cómo se financian este tipo de viajes al extranjero de Lorenzo Córdoba y de otros consejeros. En esta ocasión creo que de manera excepcional no lo acompaña Ciro Murayama, pero sí va el consejero presidente al extranjero, y ese es el contrato, esa es la clave y ese es el monto de los recursos asignados. Bueno, primero aquí tengo el comunicado del instituto y en ningún lado dice que los gastos sean a cargo de alguna de estas instituciones que enuncian. Había que preguntarle a Almagro si le pagó el viaje. Yo no creo que la OEA esté pagando el viaje. Independientemente de eso, pues no son tiempos prudentes o propicios. ¿Qué va a acordar o qué va a construir? Lo que acuerde allá, ¿qué va a poder ejecutar en estos 10 días que le quedan? Cuando regrese, me refiero, está 2 semanas, se va 4 días, cuando regrese le van a quedar 10 días. Los acuerdos que tome, ¿qué efecto práctico van a tener? Es turismo a cargo de los recursos de los ciudadanos, sean los de aquí o sean los de otro país, pero pues les expuse ahí el contrato para la compra de boletos de avión nacionales e internacionales, 10 millones para eso, casi. Supongo que de ahí salen los recursos, si no, ¿para qué celebraron ese contrato de pasajes de avión? A lo mejor allá le pagan el hotel o lo invitan a comer, habría que preguntarle para que tengamos un reporte. Es muy interesante la idea que manifiestas sobre las restricciones para salir del país, porque por ejemplo el presidente de la República las tiene a partir de ciertos días, tiene que solicitar una autorización al Congreso. Me parece prudente que los titulares de los órganos constitucionales, si van a tener viajes extensos, soliciten autorización. Imagínate este tema siendo discutido aquí en la Cámara, ¿no? Si a 14 días de irse se le concede o no la autorización para salir del país, porque se puede prestar para otro tipo de acuerdos, ¿no? Sobre todo si va a ir a dialogar con golpistas como Luis Almagro. Lo vamos a considerar, es una muy buena idea. Muchas gracias. Más de, 10 millones de pesos. 10 millones de pesos. ¿Ven lo que les digo? Vamos directito y sin escalas. Diputada Julieta, le agradezco infinitamente este tiempo. Yo sé que ha sido una jornada muy intensa justo con Lorenzo Córdoba, pero vaya que tenemos que hablar del tema. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Está muteado tu micrófono. Listo. Ahí está. Muy buenas noches, Meme, muy agradecida de que me hayas invitado. Saludo a tu audiencia y un poco
preocupada por lo que está pasando en el país. ¿Qué está pasando con Lorenzo Córdoba? Estamos a 15 días, 14 días de que se va de viaje, va y le rinde cuentas a Estados Unidos. ¿Podemos decir que le está rindiendo cuentas a Estados Unidos, al Magro, a todas estas organizaciones que muy democráticas no son? Así es, Meme. Mira, es muy complejo lo que está sucediendo porque a mí me parece que lo que está haciendo Lorenzo Córdoba no es turismo, es golpismo. Fíjate, en primer lugar, hemos venido viendo una narrativa en este país acompañada no solo de los partidos opositores de México, es decir, PAN, PRI, PRD, a veces el MC, acompañada de servidores públicos que representan a instituciones democráticas e imparciales como lo han sido Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Esto, si en lugar de ser el INE estuvieran utilizando al ejército mexicano, estaríamos ante un golpe de Estado. Pero no es el ejército mexicano, es el INE, una institución a la que el pueblo le tiene confianza, no a los consejeros que se han vuelto grandes reflectores mediáticos, sino a la institución. Entonces, están utilizando a esta institución como bandera política de la derecha para crear un clima de peligro, de falta de libertad, de falta de democracia, de movilización, y en donde esta narrativa les queda muy cómoda, por ejemplo, a los empresarios, a los partidos políticos no muy definidos como el MC, y a muchas y otras personas que a lo mejor se consideran apartidistas y que no se definen políticamente. ¿Por qué? Porque el PAN, el PRI y el PRD están muy devastados y están muy desacreditados y con muy poca credibilidad en cuanto a generar una movilización y una propia alternativa, un propio proyecto de nación. Ellos mismos no pueden generar un proyecto al que la gente se sume. Por lo tanto, generan este clima de peligro y generan mentiras en torno a una propuesta de reforma como lo fue el plan B de la reforma electoral que presenta el presidente, que en primer lugar esas mentiras están muy fuera de proporción en torno a las verdaderas dimensiones del plan B. Entonces, toda esta narrativa es solo una mentira generada por la derecha mexicana y que ahora estemos viendo que el representante de este Instituto Nacional Electoral, al que, pues, el que ha vendido esta idea de peligro y de falta de democracia, esté viajando a los Estados Unidos a tan solo días de dejar su posición y su cargo. ¿Para qué? Efectivamente, como lo decía el diputado Hamlet, no hay manera de que esta gira vaya a rendir algún tipo de fruto o de acuerdo que él mismo pueda implementar en el INE. ¿Por qué? Porque ya se va. Y cuando un representante de este tipo viaja a los Estados Unidos a reunirse con organizaciones internacionales que han financiado golpes de Estado, que han financiado a la derecha en otros países, y con máximos representantes como Luis Almagro, que ahorita abundamos en el tema, pues estamos hablando de una gira de golpismo, una gira escandalosa que no tiene ninguna pues intención de mejorar el sistema electoral mexicano. Seríamos muy ingenuos de pensar que sería así. Y creo que estamos ante posibilidades serias de que la derecha internacional se una. Y esto como ciudadanos y como pueblo de México tenemos que estar muy pendientes de la situación. Por fortuna, Morena tiene mucha aceptación popular y dudo que para la siguiente elección la tengan así tan fácil. Sin embargo, para un posible escenario a mediano plazo podría ser más complicado. Diputada, ¿consideras que de alguna manera el que Lorenzo Córdoba haya hecho esta gira abre las puertas para una mayor, no lo quiero llamar injerencia porque creo que se necesita más que a un Lorenzo Córdoba para que entren directamente, pero sí para abrir la puerta a que tengan mayor voz estas personas de la derecha internacional que incluso sabemos aquí en México se han financiado muchos movimientos de derecha y de extrema derecha? Entonces,
no estamos en una situación tranquila, la izquierda no es que ya haya ganado las batallas. Entonces, ¿consideras que Lorenzo está abriendo esta puerta como para que opinen más, hablen más, utilicen incluso más los foros, los medios de comunicación, o sea, todas las herramientas que todavía tienen a su disposición para buscar inclinar la balanza rumbo a las elecciones del 2024 y ya tú me dirás incluso a las del 2023? Así es, totalmente. Esta gira tiene como propósito mostrar, promover, dar a conocer que en México, desde la perspectiva de Lorenzo Córdoba como máximo dirigente del órgano electoral, pues está en peligro y que requiere el apoyo, el soporte, el financiamiento, la ayuda de las organizaciones internacionales de derecha, de las personas que encabezan estas organizaciones y de los medios de comunicación estadounidenses e internacionales. Y esto es grave porque los golpes blandos, estos llamados lawfare, que son pues golpes mediáticos y golpes judiciales, tienen las mismas características. Crean un clima de peligro, se reúnen con organizaciones, se reúnen con medios que soportan esta idea, que la promueven y en conjunto pues van avanzando. Dudo que para el 2024 puedan consolidar un escenario catastrófico en el país. Sin embargo, creo que a un mediano plazo, digamos en un 2030, pues si permitimos que avancen este tipo de iniciativas, podríamos vernos en serios problemas. Creo que no podemos estar ajenos ni ingenuos sobre lo que está sucediendo en Perú, sobre lo que sucedió en Argentina, sobre lo que ha sucedido en Brasil, sobre lo que sucedió en Bolivia. Y justamente Lorenzo Córdoba en Estados Unidos pareciera una especie de Guaidó mexicano que va a buscar un cierto tipo de credibilidad y hacerse el superhéroe de este país. Así que hay que tener mucho cuidado. A ver, recordemos un poco. Él se va a reunir con Luis Almagro, como estabas comentando tú, Meme, el representante, el secretario general de la OEA. Pues recordemos que la OEA nace en pues un ambiente de la Guerra Fría, en donde al haber cooperación y alianza militar de los países de la URSS y los aliados en oposición a pues el frente de Estados Unidos, pues se crea la OEA bajo ciertas reglas para ser miembros e imponer ciertas visiones de mundo. Y no es ninguna mentira que desde los años 70 este organismo ha creado políticas neoliberales que de hecho ha provocado marginación en los países latinoamericanos. Ha sido un instrumento de control, de promoción de una visión política y de Estado, y que para ser miembro de ese organismo tienes que pensar y actuar en consecuencia. Tan es así que recordemos que en el 62 Cuba fue expulsado de la OEA por ser o proclamarse como Estado socialista. Y recordemos algunos de las experiencias históricas que hemos tenido. En el 2009 en Honduras la OEA se inmutó. En México, hace unos años, el canciller Marcelo Ebrard responsabilizó a la OEA de golpe de Estado a Evo Morales. En Venezuela, la OEA ha apoyado a Guaidó. En el golpe de Estado en Perú, la OEA no ha hecho absolutamente nada. Y otras de las organizaciones con las que se va a reunir Lorenzo Córdoba, las voy a mencionar, es la organización NED, llamada National Endowment for Democracy. Mejor las voy a decir nomás las siglas, NDI, el IRI, la IFS, que son organizaciones y unas pertenecen a las otras y ahí se alían, que han financiado organizaciones de la derecha internacional y que han tratado de involucrarse en este tipo de golpes blandos en nuestra región. Así que creo que lo que está sucediendo no es para hacerlo de menos, no es como cuando Alito Moreno fue a Europa a ver quién lo escuchaba y a decir que en México era un caos. No, porque estaba siendo perseguido político.
Creo que estos tintes son muchos más preocupantes que otras ocasiones. Por fortuna, para no escandalizar a quienes estén escuchándote, por fortuna, la base sólida del Movimiento de Regeneración Nacional de Morena está muy fortalecida actualmente. El presidente está muy fortalecido actualmente. Y aquí, solo para terminar esta intervención, puntualizo la importancia de que vayamos dándonos cuenta todas y todos que para el 2024 es muy importante que lleguemos consolidados con un presidente o presidenta que tenga también un Congreso afín, es decir, una Cámara de Diputados y de Senadores con mayoría. ¿Para qué? Para que no pretenda la derecha entrar por esta vía judicial y legislativa a querer hacer algún tipo de retroceso en lo que tanto nos ha costado conquistar como pueblo de México, Meme. Diputada, ¿qué va a pasar con Lorenzo Córdoba? Porque hay una pregunta que nos hacemos muchos y es, estamos reconociendo y estamos viendo una cantidad brutal de irregularidades, de cosas que no nos gustan, de excesos que no nos gustan. Ustedes los están señalando, los están haciendo evidentes. Vemos todavía los actos soberbios, prepotentes de un Lorenzo Córdoba en vez de estar escuchando. Ahora sale y dice que sí, él se va a llevar más dinero de liquidación, pero que no lo va a decir, que ahí investiguen después si quieren. Entonces, todo esto, evidentemente, es algo que vemos, nos damos cuenta, pero la gente quiere algo más, no solamente darse cuenta. ¿Qué realmente con lo que hoy tenemos se puede hacer? ¿Es viable? Es más, la pregunta va desde el punto de qué tan viable es frenar a Lorenzo Córdoba con esta liquidación o con estos viajes. La llegada de Edmundo Jacobo lo vuelve a fortalecer o definitivamente no podemos hacer nada y esperar a que lleguen nuevos consejeros, una nueva consejera presidenta y que cambien las cosas un poco con un nuevo personal. Mira, en primer lugar, decirte que las risas de Lorenzo Córdoba en la intervención de tu servidora, para mí fue una muestra de la impunidad reinante en el INE. Es decir, un servidor público que se atreva pues abiertamente, enfrente de la prensa, enfrente de sus compañeros consejeros y en plena sesión pública y en transmisión en vivo, a reírse y mofarse de una persona que está interviniendo, creo yo que es una persona que sabe que a todas luces nadie le puede hacer nada. ¿Por qué? Conocen la ley, se saben los recovecos, ellos mismos impulsaron la reforma del 2014 por la cual extendieron su periodo y además tienen pues sus aliados en el Poder Judicial, en el Tribunal Electoral. Y esto podría decir que a veces nos limita o nos ata de manos a que podamos avanzar. Y tienen también sus aliados en el Congreso, en la Cámara de Diputados, que recordarás tú, Meme, no pudimos eh, impulsar o aprobar la reforma electoral constitucional. Esta reforma, pues, por ejemplo, proponía algo que tiene que ver con los consejeros, que estos fueran electos por voto popular. Si bien no podemos en este momento sancionar, meter a la cárcel a Lorenzo Córdoba y destituirlo inmediatamente de su cargo, porque en realidad ya se va, pues con la reforma electoral planteada por el presidente, la reforma constitucional, sí podíamos garantizar que no llegara ningún otro personaje semejante. ¿Por qué? Porque iba a ser voto popular y directo. Bueno, esta reforma la votan en contra PAN, PRI, PRD y MC y nos vamos al plan B, a reformas a leyes secundarias, que muy importante, el plan B buscaba justamente atacar sobre la discrecionalidad en el reparto de los recursos en el INE. Con este manto de autonomía que tiene el INE, pues difícilmente transparentan de forma real los recursos y cómo los están distribuyendo. ¿Por qué? Porque los recursos del INE están a cargo de dos personas, de Lorenzo Córdoba y de Edmundo Jacobo. ¿Y sabes qué proponía el plan B? Proponía primero el cese inmediato de Edmundo Jacobo, que eso fue pues lo que se ampararon, que no debieron de haber aceptado el amparo para empezar, pero bueno,
estipulaba el cese inmediato de Edmundo Jacobo y también estipulaba que tú sabes, Meme, estamos viviendo actualmente el proceso de renovación de los consejeros electorales. Vamos a tener 4 nuevos consejeros, 3 consejeros y un presidente del instituto. Bueno, esto se va a llevar a cabo el mes de abril. Entonces, el plan B proponía que en el mes de marzo la nueva integración de las y los consejeros eligieran quién iba a ser entonces el nuevo secretario ejecutivo. Pero ¿qué hicieron estos? Se coludieron con el Poder Judicial, prepararon un amparo, que déjame decirte que en la Constitución dice que no proceden los amparos en materia electoral y aún así les admiten el amparo e inmediatamente lo restituyen en su cargo. ¿Y esto qué genera? Pues que Lorenzo Córdoba se va, pero deja en el mando de los dineros a Edmundo Jacobo hasta el 2026, que termina su tercer periodo, que fue pues ilegal. Entonces, ¿qué sucede, Meme? Yo sé que es muy decepcionante para la audiencia que les digamos que en ciertas ocasiones existen limitantes de carácter legal, jurídico y por los tribunales que nos impiden en este preciso instante hacer algo, que Lorenzo sea cesado inmediatamente, que lo metan a la cárcel como muchas personas casi lo están exigiendo. Insistimos, no es nuestra virtud la venganza, no va por ahí el asunto. Sin embargo, tienen derecho todas y todos a sentir esta terrible indignación ante el descaro, el cinismo, la soberbia de estos personajes que se han aprovechado, se han servido de su puesto y que han utilizado el INE como bandera de la derecha. ¿Para qué? Para desestabilizar pues un gobierno, para estar en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y para generar un clima de mentiras. Entonces, ¿qué sigue? Pues Lorenzo Córdoba ya se va, seguir transparentando los recursos del INE y no dar marcha atrás a la transparencia y al proceso que estamos intentando de democratizar los recursos en el INE. Nosotros confiamos y somos optimistas que en este proceso en el que vamos a renovar los consejeros, pues lleguen personas con un perfil mucho más honesto, moral. Va a ser la primera vez que entran. Lorenzo ya también está maleado, ya excedió el tiempo que le tocaba, ya se saben todas las triquiñuelas, ahí tiene a su amigo encargado del dinero, es decir, ya, esto tiene que renovarse, se va a renovar y también nosotros como integrantes, como miembros representantes de nuestro partido ante el INE, también hemos estado platicando sobre que una vez que se integre el nuevo Consejo General del INE, pues se buscará primero empezar por la vía pacífica, por reconstruir las relaciones en el instituto y por dar un borrón que nos permita, pues, recuperar la paz y recuperar, pues, la armonía dentro del instituto por el bien de la democracia de México. Diputada, la pregunta es si en este momento, o sea, a mí me queda clarísimo lo que nos acabas de explicar. ¿El INE puede más que el Poder Legislativo? En este momento, ¿el INE tiene más poder todavía que el Legislativo? El tema no es el INE precisamente, el tema es que nosotros hicimos reformas a leyes secundarias Okay. y diversas partes de estas leyes secundarias ellos van a pues promover acciones de inconstitucionalidad. Entonces, en este momento, digamos, respecto a muchos rubros de las diversas reformas que hicimos a diversos artículos de diversas leyes en materia electoral, pues estarían en manos de la Corte. Y es justamente pues donde tenemos el punto frágil, porque la Corte fue la que restituye, por ejemplo, a Edmundo Jacobo. Entonces, prácticamente podemos decir que pues estamos ante pues una batalla entre diversos poderes del Estado y pues que es bueno que existan estos famosos pesos y contrapesos de los que tanto la derecha dice que deben existir, pero cuando ellos estaban gobernando, la realidad es que jamás existieron. Pero bueno, esta es una muestra de que estos contrapesos existen, de que el Poder Judicial es un poder totalmente autónomo y que ellos estarán tomando sus propias decisiones.
A veces, pues, la perspectiva no pudiera ser muy optimista porque, bueno, ¿quién está dirigiendo ahora el Poder Judicial? Y en tan poco tiempo, ya sabes, se dio la liberación de, bueno, la liberación, no, olvidé la palabra, de Rosario Robles, de las facturas falsas, de la liberación de cuentas de la esposa de García Luna. Entonces, bueno, esta es la situación real, Meme. Es importante que la gente también conozca la realidad. ¿Por qué? Porque es importante que estemos atentos como pueblo de México. Ellos ya han intentado hacer uso de los poderes del Estado en la contra de nuestro movimiento. Así fue el desafuero, por ejemplo. Utilizaron pues al poder legislativo, al poder judicial, para todo lo que le sucedió al presidente. Esa historia ya lo sabemos. Así que también es importante no ser ingenuos ante los poderes en los que se enfrenta y los intereses que están en juego en todo esto. Y pues la resistencia que existe del viejo régimen a transformarse. Pero nosotros tenemos que seguir en la batalla, esa es nuestra responsabilidad, e informarle a la gente lo más certero posible para que comprenda la situación, no pintar todo de color de rosa porque eso no funciona, y pues señalar por qué de pronto, porque a mí me impresiona mucho esta necesidad de la gente de por qué no hacen tal cosa y por qué no la destituyen en este momento y por qué se dejan. Bueno, vivimos en un país de leyes, hay que respetarlas, y de pronto estos contrapesos del Poder Judicial, pues estamos ahora en manos del Poder Judicial, ya invalidó, pues no ha invalidado, pero pues ya restituye a Edmundo Jacobo, que era uno de las reformas que venía incluido en el Plan B, en un artículo transitorio, y pues así pudiera hacerlo con otros preceptos del Plan B. Pero nosotros seguimos sosteniendo que los preceptos que reformamos sí son constitucionales y que además no tienen calidad moral para estar diciendo abiertamente que son inconstitucionales, porque pues se aprovecharon, por ejemplo, de la reforma del 2014 y ahí están. Entonces, bueno, Meme, este es el escenario que existe actualmente en el INE, pero si somos optimistas, vendrá un nuevo presidente o presidenta del INE, sobre todo, se supone que va a ser presidenta, y nuevos consejeros que esperemos permita poner la balanza un poco más digna, más honesta al frente del INE, pero dudo que la derecha vaya a descuidar esta bandera que ya tiene avanzada, entonces habrá que estar muy pendientes de cómo sigue el curso y qué hace Lorenzo Córdoba una vez que deje el INE. No creo, Sí. dudo que se quede quietecito en su casa, habrá que estar pendientes. Yo tampoco creo que se vaya a quedar quietecito. Yo creo que ahora desde la UNAM se va a sentir más empoderado que nunca. Diputada, Así. para cerrar, hay un escenario que tengo duda que va a pasar. ¿Hay algún tipo de esperanza que cuando entre esta nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral en unos 15 días, una vez que se vaya Lorenzo Córdoba, este tipo de acciones en contra del Plan B acaben? ¿Se va a quedar Edmundo Jacobo aun cuando entre un nuevo personal? ¿O dependerá de nuevos consejeros la permanencia o no de Edmundo Jacobo? ¿Y cuál es el peor escenario que existe con el Plan B? O sea, porque entiendo que se están valiendo de un alegato de es que es inconstitucional por temas laborales, ni siquiera por el tema de la esencia del asunto electoral. Pero ¿qué tanto le pueden meter de reversa al Plan B? O sea, esta es una lucha de todo con todo y me queda claro que no van a querer soltar absolutamente nada, sobre todo porque lo hemos platicado muchas veces, el Instituto Nacional Electoral se ha convertido como en una cuota del PAN, ¿no? De un nacimiento completamente conservador desde tiempos de Salinas y Cedillo. Entonces, evidentemente quieren defender lo que ellos consideran suyo, que en realidad es el pueblo. Entonces, bajo estos escenarios, ¿qué nos podemos esperar en las próximas semanas, próximos días? Con una nueva presidenta, la permanencia del mundo y el peor escenario para el Plan B. Bueno, sobre qué podemos esperar sobre la próxima integración de los consejeros, fíjate, ahí hay dos escenarios. El primero, nada más para recapitularle un poco a tu audiencia, los consejeros se tienen que elegir, los 4 nuevos que van a entrar, los 3 consejeros y la presidenta, se eligen a través de un proceso legislativo en la Cámara de Diputados, es una facultad exclusiva de la Cámara.
Entonces, se tiene que lograr un consenso de estas 4 nuevas personas que van a entrar al INE por parte de todas las fuerzas políticas en la Cámara de Diputados. Bueno, ¿aquí qué ha pasado? PAN, el PRI, PRD se han puesto el guarache antes de espinarse. Muchas veces han salido a decir que Morena no quiere buscar los consensos para estas 4 personas, lo cual es mentira. Claro que vamos a buscar los consensos. Sin embargo, si ellos, que por lo general hemos visto que ellos son los que en realidad no, pues nunca están dispuestos a dialogar, hemos visto que para todo es no y todo dan la contra, hicieron la moratoria constitucional y prácticamente todo lo votan en contra, ¿no? Si ellos no están dispuestos a hacer los que hay consenso, ¿qué pasaría? Nos iríamos a una insaculación, que es una tómbola. Bueno, si esto sucede, pues prácticamente quienes queden, pues ya, así quedaría integrado el consenso. Pero, bueno, el proceso, pero pues creo que si nos vamos a este segundo plano, pues llegaríamos un poco más tensos, con una relación más ríspida en la integración del consejo. Y bien, si se logra pues un consenso entre las diversas fuerzas políticas, creo yo que pues habría que definir qué fuerza política de la oposición es la que va a dar los votos, porque se requieren 2/3 partes. Entonces puede que el PAN apoye y puede que el PRI no apoye o viceversa. Entonces habría que ver con qué fuerza política se puede lograr el consenso y seguramente si no se logra con una, pues ya sabes cómo se porta la otra y toda pues la faramalla que de pronto crean alrededor de estas decisiones políticas que siempre pues son procesos que existen perfectamente en la ley. Bueno, entonces, en este caso, si se logran los consensos, pues esperemos tener pues un Consejo General mejor integrado que nos permita, insisto, reanudar las relaciones y generar sinergias dentro del Consejo General del INE para mejorar el sistema democrático. Y en el plan B, pues ellos han insistido que es que van a promover acciones inconstitucional en numerosas disposiciones del plan B. Habrá que ver cuáles admite la Corte, habrá que ver cuáles invalida la Corte, cuáles la suspende y pues finalmente iremos viendo una por una. Actualmente acabamos de ver la de Edmundo Jacobo y pues seguirán habiendo pues en diversas áreas y cada una tendrá pues su propia complejidad, porque estamos hablando de muchas reformas a muchos artículos. Entonces, creo que conforme vayamos viendo la actuación de la Corte, iremos desmenuzando cada una pues de los preceptos legales que ahí que se estarán controvertiendo. Entonces, creo que en esa parte habría que ser un poco pacientes y mientras tanto, pues estar atentos también al proceso que vaya a seguir la renovación del Consejo, que será a más tardar en el mes de abril. Estamos ya muy cerca de que esto suceda, así que pues hasta ahí es donde tenemos el avance. Actualmente pues se está siguiendo un proceso en el cual se identifican los consejeros, hacen entrevistas, hacen examen y es un largo proceso que de hecho inició en el mes de diciembre. Así que estamos ya a escasos días en que pronto se empiece a hacer la votación de los consejeros electorales que entrarían al consejo. Así que el peor escenario del plan B pues sería que la Corte empiece a darles la razón a la derecha de pues las acciones de inconstitucionalidad que presenten. Y en el mejor de los casos, la realidad es que se puede avanzar con el plan B. Honestamente, los alcances del plan B, como son reformas a leyes secundarias, están muy sobredimensionados por la derecha simplemente para crear mentiras en torno al plan B. Estas mentiras que han dicho sobre, por ejemplo, que ya no vamos a poder sacar la credencial de elector, que se va a acabar, que se va a despedir al 85% de la plantilla del INE, que el PREP está en riesgo, que el padrón electoral está en riesgo. Todas estas mentiras que han dicho están muy fuera de proporción de los verdaderos alcances del plan B. Prácticamente.
Ahí creo que se nos fue un minutito la diputada. Vamos a ver si regresa, pero estamos en un escenario en donde yo sé que hay mucha gente un poco decepcionada porque esperaban que quizás con el plan B se pudieran implementar algunas dinámicas en donde saliera Lorenzo Córdoba o salieran, digamos que ya no se llevaran tanto, ¿no? Yo sé que hay otros tantos que literalmente querían en prisión a un Lorenzo Córdoba o a un Ciro Murayama. Y resulta mucho más complejo ese escenario, seamos muy netas, ese escenario resulta mucho más complejo porque ya van de salida, ¿no? Yo lo he dicho muchas veces y a mí me hubiera gustado que en un primer periodo pues hubieran tomado estas decisiones de sacar a los consejeros, ¿no? Recordemos que los diputados que están en este momento, no todos estaban durante el primer periodo y muchos pensamos que quizás ahí hubiéramos tenido más oportunidades de una reforma constitucional, pero no creo que haya sido, no creo que hubiera sido, no creo que fuera tan sencillo ni siquiera en ese momento, porque estamos hablando de un órgano que van a defender con uñas y con dientes. Diputada, ahora sí ya, no, regresó. Cerremos con esta parte porque evidentemente la gente sí quiere saber en estos alcances el plan B, se han dicho muchísimas mentiras, pero la gente, al menos esta audiencia, no se las compra. Todavía por allá hay uno que otro despistado, que sí se compra que nos van a quitar las credenciales, que cuando la salida de Edmundo ya no iba a haber quién las iba a firmar y no sé qué tanto. El verdadero alcance del plan B es una cosita de nada con todo lo que se tiene que hacer en la institución, ¿cierto? Sí, por supuesto. Y no nada más en la institución, sino en todo el sistema político electoral mexicano. El Plan A proponía reducción de financiamiento a los partidos políticos, proponía reducción de diputados, senadores y regidores. Era la reforma en materia electoral del siglo, realmente. Pero bueno, el plan B, los verdaderos alcances desde plan B, por ejemplo, es mejorar la participación de jóvenes, de mujeres, de personas migrantes, de las comunidades indígenas, de las personas de la diversidad en los procesos de toma de decisiones y en la selección de las candidaturas, que es algo muy noble. Incluía, por ejemplo, todo este tema que te comentaba del secretario ejecutivo y de los recursos del INE, incluye un ahorro de 5,000 millones de pesos, que esto equivale, por ejemplo, a becar a 700,000 jóvenes al año. Y, por ejemplo, especificaba que el Instituto Electoral solo tenía la capacidad para sancionar en los casos que la ley tuviera previstos. Porque esto lo ha usado muy mañosamente la derecha, pero porque en el 2021 ustedes recordarán que el INE se extralimitó sus facultades, quitó candidaturas a diestra y siniestra, quitó candidaturas a gubernaturas de Morena en medio proceso electoral, quería quitar a más de 70 diputados federales como candidatos de Morena. Casualmente yo fui una de ellas, sobreviví, pero realmente estábamos en la bolsa de no saber si podías o no iniciar campañas, si te iban a quitar la candidatura, si mañana tenía que ser otra. ¿Y qué haces a mitad de la campaña con lonas impresas, con espectaculares, con volantes y que te cambien el candidato? Es terrible para el proceso político. En Baja California, por ejemplo, Morena iba muy alto, pero no quiero imaginarme en otros estados donde la competencia es más dura y no hay tiempo que perder en una campaña. Entonces, ¿qué hicieron? Pues obstaculizar todo ese proceso. Entonces, nosotros especificamos que solo bajo los supuestos que ya dice la ley, no agregamos ningún otro, se pueden sancionar a los candidatos. Esto nunca lo habíamos visto antes, que el INE estuviera quitando candidaturas por un tema de reportes de gastos de precampaña, y Morena no tiene precampañas, en fin. Y la garantía de participación para los grupos que ya comentaba. Es decir, y un tema de comunicación social, que los servidores públicos no puedan ser reconvenidos o sancionados por sus libres expresiones. Esto también la derecha lo ha usado muy mañosamente y ha dicho que ahora en las campañas ya cualquier funcionario público va a poder hablar y apoyar a cualquier partido político y casi que se van a poder dar despensas y apoyos para que voten por X o Y partido. Eso es mentira. Eso se mantiene. No puede haber ninguna expresión de servidores públicos en favor a ningún candidato.
jamás, simplemente que hemos visto cómo el INE quiere sancionar simples expresiones de algunos servidores públicos y pues esto también lo especificamos. Te digo, la realidad es que el plan B, si bien es importante, está muy fuera de los alcances a los que ha tratado de decir la derecha. Todo este tema de, por ejemplo, han dicho incluso que ya no se van a instalar las casillas en las elecciones. Han dicho que los representantes de casilla, esos que son tu vecino, la mesa directiva ahí en la casilla que te ayuda a votar y demás, que ya no van a ser tus vecinos, que van a ser servidores de la nación. Es decir, han dicho una sarta de mentiras y a veces para nosotros es complejo explicar qué sí es el plan B, porque son todas estas minucias que te estoy platicando, pero no tienen nada que ver con lo que dice la derecha. Así que los invitamos a informarse y también a mí me parece muy triste y muy, pues poco serio que nos estemos volviendo una especie. El debate ya no es entre dos visiones de Estado, en dos propuestas de Estado o de qué hacer para mejorar el sistema electoral. El debate se está volviendo tan absurdo como mentiras y verdades, mitos y falsedades. Entonces, es muy bajo el nivel del debate que se está dando. No hay propuestas sobre la mesa, nomás critican y mienten, pero no están proponiendo ninguna mejora al país ni al sistema electoral mexicano. Solamente se dedican a descalificar, a criticar y a mentir. Y esto es muy pobre para un proyecto de oposición. En realidad deberían estar buscando simpatías en torno a un verdadero proyecto que sea como ellos consideren, pero no en torno a mentira. Y eso solo quiere decir, pues lo mal que han quedado parados, que no pueden proponer nada y que la gente les crea por medio de sus propios partidos. Tienen que usar otra plataforma, otra institución que no sea su partido y pues decir mentiras. Y esto es muy triste para la política mexicana. Diputada, te agradezco infinitamente que pudieras estar con nosotros un ratito y platicar con nuestra audiencia. Espero tenerte por aquí más seguido, sobre todo en estos últimos días que me puedo imaginar serán más tensos que nunca por un Lorenzo Córdoba que está a punto de salirse, un Ciro Murayama. No son los únicos, pero creo que son los dos que han tomado el rol más protagónico, algo que Así nunca es. antes se había visto en el órgano electoral. Exacto, meme. Creo que Nunca eso es se... delicado, ¿no? ¿Mande? Creo que eso es bastante delicado, el protagonismo Sí, que han tomado. incluso rápido, Luis Sí. Carlos Ugalde, quien fue el consejero electoral al que se le atribuye el fraude del 2006 con Felipe Calderón, ha dicho en diversas declaraciones y entrevistas que nunca se había visto en la historia del INE a personajes buscando tanto reflector y dando diversas posturas, porque ellos no tienen nada de qué opinar en realidad. Ellos son los árbitros del juego. Y a mi parecer, estos árbitros fueron al casino, hicieron su apuesta y ahora hacen todo lo que tengan que hacer, entorpecer al que no quieren, marcarle las faltas, darles penales al otro equipo, con tal de al final del partido llevarse el botín. Tan claro como eso. Entonces, este reflector que han tenido no es propio de las facultades ni de la responsabilidad ni de la calidad moral que debería tener un consejero, un árbitro imparcial de nuestro proceso democrático. Es totalmente absurdo. Por eso no hay que quitar el dedo del renglón, meme, y que la gente esté enterada de lo que está pasando para que opine, se involucre y no permita que esto vuelva a suceder. Las instituciones y este país es nuestro, no de ellos. Te agradezco muchísimo, diputada, y estamos al habla para ver cómo van las cosas en estos últimos días de Lorenzo Córdoba. Muchas gracias, meme. Yo te agradezco a ti, a tu audiencia y a todo el equipo por invitarme. Un abrazote para todos. Buenas noches. Un abrazote, que tengas una muy bonita noche. Muchas gracias.